Jugador de Venezuela afirma que saldrán a pisarle la cabeza a Bolivia. El duelo entre Venezuela y Bolivia por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 comienza a encenderse. Telasco Segovia, volante de la Vinotinto y actual jugador del Inter Miami, lanzó picantes declaraciones en la antesala del encuentro programado para el 6 de junio en Maturín, asegurando que su equipo saldrá con todo para quedarse con los 3 puntos. Sabemos que es uno de los partidos más importantes de nuestra historia, por ello vamos a salir a matar. Literalmente a pisarles la cabeza. Es uno de los partidos más importantes que tenemos y vamos a salir a matarnos con ellos, afirmó el jugador durante una entrevista con el programa Ruta Vinotinto. Desde el cuerpo técnico venezolano, el entrenador Fernando Batista también se refirió al crucial enfrentamiento ante la Verde. En diálogo con el diario Meridiano, el argentino destacó que el duelo frente a Bolivia será determinante para las aspiraciones de su selección. Para nosotros el próximo partido con Bolivia de local es la final de ese mundial que soñamos jugar. El partido del 6 de junio en suelo venezolano será, sin dudas, una verdadera final entre dos selecciones que aspiran a mantenerse con vida en la lucha por un boleto al mundial. Claure arremete contra el Villegas. No quiero entrar en discusiones, porque se trata del entrenador de la selección boliviana de fútbol y me gustaría que esté enfocado en llevar a Bolivia a un mundial. Sin embargo, es muy cuestionable que una persona intente enjuiciar a un club, pierda el juicio y luego busque revancha. Además, ya envió una carta exigiendo dinero por Villamil. La verdad es que al señor Villegas lo desvinculamos de Bolívar porque consideramos que no tenía la capacidad para liderar las divisiones inferiores del club. Desde ese momento ha demostrado rencor e intenta obtener dinero del club por cualquier vía posible. Marcelo Martins entre los extranjeros con más goles en el fútbol brasileño. Marcelo Martins entre los 12 futbolistas extranjeros con mayores goles marcados, llegando a anotar 107 goles, en el fútbol brasileño en primera división entre los años 1902 a 2025. El ex delantero de la selección boliviana, jugó en el Vitória de Brasil, pues su mejor momento la vivió con el Cruzeiro donde marcó más goles, donde terminó goleador de la Copa Libertadores, posteriormente también jugó en el Gremio y en el Flamengo. Entre algunos nombres podemos mencionar a grandes jugadores extranjeros de otras épocas y que vinieron del viejo mundo, como el serbio Petković ex Flamengo, quien lidera la tabla de extranjeros con 170 goles. Seguido del inglés Harry Welfare ex Flamengo. También en la lista está el argentino Cano, actualmente jugador del Fluminense, el uruguayo Arrascaeta de Flamengo y el peruano Paolo Guerrero, quien jugó en el Corinthians, Inter de Brasil y Flamengo. Encho Monteiro sigue sumando ritmo. El futbolista boliviano, Encho Monteiro, fue titular una vez más en FK Auda, que empató 1-1 ante Supernova en condición de visitante por la fecha 12 de la Primera División de Letonia. El delantero nacional permaneció en el campo de juego hasta el minuto 83 del partido, tuvo 3 remates y generó un pase clave para crear una opción de gol. Roberto Carlos titular en la victoria de su equipo. El futbolista boliviano, Roberto Carlos Fernández, fue titular en Akron FC, que logró vencer 3-2 a Akhmat Grozny por la fecha 28 de la Primera División de Rusia. El jugador nacional completó todo el partido y tuvo un buen desempeño durante el compromiso. 2 asistencias de Adalid Terrazas y victoria de USM Alger. El futbolista boliviano, Adalid Terrazas, fue una de las figuras de la victoria de USM Alger 2-1 sobre Constantine por la fecha 15 de la Primera División de Argelia. El volante nacional comenzó como suplente e ingresó sobre 58 minutos, cuando su equipo estaba abajo en el marcador. Posteriormente Adalid Terrazas realizó 2 asistencias para la remontada de USM Alger. El Hamran Spartans de Menacho salió campeón de Malta y jugará la Champions. El Hamran Spartans se coronó campeón del fútbol maltés tras vencer por 1-0 al Birkirkara en la final del torneo. El delantero boliviano César Menacho ingresó en el minuto 87 para aportar en los minutos finales del compromiso, que consagró al equipo como el mejor de la temporada. Con este título, el Hamran obtuvo la clasificación a la fase preliminar de la UEFA Champions League. Menacho, exjugador de Blooming, disputó un total de 14 partidos a lo largo de la temporada, en los que anotó 2 goles y fue parte del plantel que logró el campeonato. Por otro lado, el Floriana FC terminó en el tercer lugar del campeonato, luego de caer en semifinales precisamente ante el Hamran Spartans. Pese a la derrota, logró asegurar un cupo en la UEFA Conference League,
el tercer torneo en importancia del fútbol europeo. En el caso del también boliviano Gabriel Sotomayor, quien milita en el Floriana, su aporte fue clave en la campaña. Jugó 11 partidos, marcó 2 goles y brindó una asistencia. Ambos futbolistas cierran así una temporada positiva en Europa, con participación internacional asegurada para sus clubes. Villamil vuelve a la titularidad y Liga de Quito mete presión al líder. Gabriel Villamil regresó al equipo titular de Liga Deportiva Universitaria de Quito en un momento clave. El mediocampista boliviano fue parte del once inicial en la victoria por 0-1 como visitante frente a CSD Macará, en el partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga Pro de Ecuador. Villamil tuvo una actuación destacada durante los 58 minutos que estuvo en cancha, contribuyendo al orden del mediocampo y ayudando a sostener la ventaja mínima hasta que fue reemplazado. El triunfo permitió a Liga estar con 19 puntos. Vizcarra presente en el empate de Alianza Lima. Alianza Lima igualó 1-1 ante Atlético Grau en condición de visitante por la fecha 11 del fútbol peruano. El guardameta boliviano, Guillermo Vizcarra, fue titular en Alianza Lima y tuvo una salida en falso en el gol que recibió su equipo. Posteriormente, casi sobre el final apareció Hernán Barcos para marcar el empate para Alianza Lima. Marcador empatado en el Alto. Always Ready igualó 1-1 ante Real Tomayapo en Villa Ingenio por la séptima fecha de la Liga de la División Profesional. El equipo tarijeño comenzó ganando con gol de Denis Pinto, mientras que el Millonario encontró la igualdad a través de Brian Sobrero. Independiente goleó a Oriente Petrolero. Independiente superó 5-2 a Oriente Petrolero en Sucre. Victoria de Guavirá de la mano de Gustavo Peredo. Guavirá venció 3-1 a Real Oruro en el estadio Gilberto Parada. Gustavo Peredo firmó un hat-trick para la victoria del Azucarerro. FC Universitario venció a ABB. FC Universitario hizo respetar su localía y superó 2-0 a ABB. Victoria con autoridad de Blooming. Blooming derrotó 3-1 a Wilstermann en Montero. De esta manera la Academia Cruceña suma 15 puntos y está en los primeros puestos del certamen. Victoria de The Strongest en La Paz. The Strongest superó 6-3 a San Antonio en el estadio Hernando Siles. Es de Enrique Triverio, Juan Godoy, Álvaro Quiroga, Jaime Arrascaíta, John García y Jason Chura. Por otra parte, descontaron René Barbosa con un doblete y Gustavo Mendoza con una anotación para la visita. Bolívar se lleva el triunfo de Cochabamba. El Club Bolívar venció 2-0 a Aurora en el estadio Félix Capriles. Los goles de la Academia fueron anotados por Dorní Romero y Yomar Rocha. El Club Bolívar suma 18 puntos y está en segunda posición, una sola unidad por debajo de Always Ready.